Yo fue que dije eso, de hace 1000 años de Estamos en la ecuación de la primera ley. Verga, no me acuerdo. Con un profesor, pero no me acuerdo cuál. fue con Dulce. No me acuerdo. Bueno, vamos a hacer silencio, vamos a concentrarnos aquí en la pizarra. Concentración. La clase pasada nosotros habíamos hablado de una fórmula y esa es la que vamos a empezar a utilizar para resolver problemas para determinar calor y trabajo. Aquí, por favor. Vamos a hacer silencio. Si no, te voy a sentar. Sí, va. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la fórmula que le di? La fórmula. Díctemela ahí. La fórmula que quedamos ayer. La fórmula final, ¿no? Estamos hablando de la ecuación final. Ok. La masa de entrada va a multiplicar a la... ¿Por cuál símbolo empieza? Sumatoria. Sumatoria. Sumatoria de De la masa de entrada. Ajá. Que va a multiplicar a un medio por la velocidad de entrada al cuadrado. Pero si entra al cuadrado sobre 2 más. Más la gravedad por la altura de entrada. La gravedad de la altura de entrada. Cerramos paréntesis más el calor menos la sumatoria de la masa que sale, abrimos paréntesis y un medio de la velocidad que sale al cuadrado más la gravedad que multiplica la altura que sale más la entalpía que sale. Cerramos paréntesis y Copia, el por favor. trabajo eso da igual a la masa 2 o a la masa final que multiplica a un medio de la velocidad final al cuadrado más la gravedad de la altura final más la energía De interno. La U. Menos. menos lo mismo pero Más G por Z1. Esa es la fórmula. creo que nos sale en 3 ocasiones, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Lo que ocurre en el lado izquierdo de esa fórmula es el intercambio de energía con los alrededores a través de la frontera del sistema. Las flechas que cruzan la frontera del sistema. Las flechas pueden consistir de masas que entran o salen del sistema. Ustedes vamos a utilizar un algoritmo, el algoritmo para poder utilizar la ecuación de primera ley. Yo les envié una guía hoy en la mañana, que se la tenía que enviar ayer, sobre lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y fue eso, dice así la guía, o sea, el material, algoritmo para utilizar la ecuación de la primera ley. ¿Qué debemos hacer? Debemos definir el sistema. ¿Qué es agua, refrigerante, una turbina, compresor, un cilindro émbolo, lo que está dentro? ¿Okay? El sistema. Incluso puede ser un sistema de dos sustancias de trabajo, pueden haber dos sustancias de trabajo en el mismo sistema. ¿Okay? Entonces, ese sistema tiene una frontera que puede ser real, imaginaria, una frontera. A través de la frontera puede ingresar masa, puede salir masa, puede entrar calor, salir calor, etc. Ustedes identifican esas cantidades, calor, masa y trabajo. Puede entrar trabajo, puede salir trabajo. Identifican a través de la frontera con flechas. Se utilizan flechas, así como hicimos en el primer coro. Sí. Entonces, toda esa cantidad que entran y salen con flechas se contabilizan en el primer miembro de esa fórmula. Profe, disculpe, digamos que a partir de la clase de ayer era parcial, ¿verdad? El primer miembro de esa fórmula son los que es el intercambio con los Era alrededores. 13, era 13. Intercambio con los alrededores. Intercambio de energía con los alrededores. De energía con los alrededores. Con los alrededores. Ok, estas cantidades tienen que ver con las masas que entran, las flechas de masa que entran y salen con los alrededores. Tiene que ver con lo que entra y sale en masa. El calor tiene que ver con el calor que entra y sale. W con lo que entra y sale, con los alrededores.
Ahora, esto que está aquí en el lado derecho tiene que ver con el cambio que hay dentro nada más, tiene que ver con lo de adentro. ¿Ok? Cambio dentro. Cambio de energía. Dentro. Lo que ocurre entre el inicio del estado inicial y el estado final. Ahí dice que empezamos a energía por los Alrededores. El cambio de energía con los alrededores y lo que está en el segundo miembro es el cambio de energía dentro. No hiciste regla. ¿Ok? Sí, regla. Sí. Entonces ustedes lo que tienen que diferenciar en la contabilización de las energías cuando yo escojo un volumen de control. Vamos a suponer que yo tengo un volumen de control aquí, ¿verdad? Este es mi volumen de control. Ese es el volumen de control. Y siempre elijo un nivel de referencia. Un nivel de referencia. El centro de masa es la altura del volumen de control con respecto al nivel de referencia. Esta Z referencia dijimos que era 0. Ese nivel puede ser arbitrario, pero el rico. Pueden haber varias entradas y varias salidas, ¿no?, a mi volumen de control. Supongamos que hay solo una entrada. Puede haber una salida aquí. Esa entrada tiene una altura, la salida tiene una altura. ¿Ok? Cada entrada, fíjense que cada entrada es una masa. Entra una masa, sale masa. Esa masa entra con una velocidad de salida, sale con una velocidad de salida. ¿Ok? Tiene una altura esa masa que entra, tiene una altura esa masa que sale. Profe, la masa que entra va a una masa que Pasa B, exactamente, ¿verdad? Pero si entra, velocidad de salida, masa de entrada, masa de salida, altura de entrada, altura de salida. Va a haber un estado, una temperatura, una presión en el estado de entrada y el estado de salida también es un estado, presión, temperatura, por lo tanto debe tener una entalpía. ¿Verdad que sí? Tiene que haber una entalpía. Entalpía que entra, ¿por qué? Porque ustedes miden una presión, una temperatura, ese flujo ahí tiene una entalpía. Recuerden que entalpía que sale, recuerden que en la entalpía hay un trabajo de flujo. Ese trabajo no está contabilizado en el trabajo general. El trabajo de flujo es un trabajo que está metido dentro de la entalpía. Entalpía, recuerden que es una propiedad de combinación, energía interna más trabajo de flujo, más P por D. Ok, entonces ahí va la entalpía. Entonces, bueno, ya tenemos todas las energías que entran y que salen. Ahora bien, ese volumen de control, obviamente ahí puede haber transferencia de calor, transferencia de trabajo. Fíjense que el volumen de control también se puede mover, ¿verdad? Velocidad del volumen de control. También se puede mover. Y dentro del volumen de control hay una energía interna del volumen de control. Pero fíjense que energía interna es la energía que está asociada con el volumen de control. Es decir, la que cambia en realidad dentro del volumen de control va a ser la energía interna. Dentro. ¿Y la velocidad? Y la velocidad puede cambiar también. Obviamente se puede mover. Pero dentro hay un estado, una sustancia de trabajo que tiene que ver con lo que entra y con lo que sale, que cambia de estado. Lo que cambia es la energía interna. O sea que dentro no vamos a ver H, entalpía, ¿no? Porque no hay flujo adentro, o sea, mi sistema que está dentro es uno solamente. Es la energía interna, microscópica, ¿ok? Eso es lo que puede cambiar. Ahora bien, ustedes dirán, profe, pero ok, eso fue lo que más o menos vimos ayer, ¿no? Las energías que están asociadas con la cuestión de la primera ley. Ahí puede estar entrando calor, trabajo. Profe, pero un ejemplo en la práctica de un volumen de control. Bueno, por ejemplo, una destiladora de petróleo en la refinería. Una destiladora o una fraccionadora de petróleo. ¿Ok? Una torre de destilación. Vamos a suponer que yo tengo una torre de destilación así, es un volumen de control. Una torre de destilación, una torre donde entra crudo. ¿Verdad que sí? Y sale transformado en varias sustancias. Entra petróleo. Me explico acaso. Entra petróleo. Esta es la destiladora. Yo voy a tomar como volumen de control mi destiladora solamente. Le pido una tensión allí. Generalmente el volumen de control es una línea punteada.
Entonces puede salir de gasolina, gasoil, ¿qué más sale? Aceite. Gasolina. Piensen que hay una entrada de petróleo, pero pueden haber varias salidas, gasoil, ¿qué otra cosa? Queroseno, nafta, aceite, gasóleo, que es lo mismo que aceite combustible, llaman gasóleo. ¿Ok? Y por último, sale lo que llaman el residuo, ¿verdad? ¿Sí o no? Residuo. Residuo de petróleo, que llaman el asfalto, ¿no? Es un residuo importante de petróleo. Esa es una torre de destilación. ¿Torre de qué? Digo que residuo es asfalto. Sí, el residuo es como el asfalto, ¿sí? Lo que sale de la torre, al final lo que queda es asfalto. Y después de último, el coque, por allá el coque. Es lo que volvemos a procesar, creo que es. Entonces fíjense ustedes, para finalizar aquí con esto, a cada una de las entradas y salidas yo le aplico la ecuación. Por ejemplo, fíjense que ustedes tienen entrada de petróleo, ¿cierto? ¿Claro? Si yo aplico, ¿quién factorea? Si yo aplico la ecuación de la primera ley, a la fraccionadora, entonces ¿cuántas entradas tengo? No, tengo una sola entrada. Entonces, a esta ecuación, hay una sola entrada, entonces esta ecuación va a tener, este petróleo que va a entrar va a tener una entalpía, va a tener un flujo, una velocidad, va a tener un flujo másico y por supuesto va a tener una altura, esta corriente. Yo se la aplico. Aplico la ecuación de la primera ley, como una sola entrada se elimina la sumatoria, queda la masa, todo esto que tiene la corriente y la contabilizo ahí. Generalmente una torre de destilación no tiene calor, es adiabática. O sea, no expulsa el calor hacia afuera, ¿me entiendes? La puedo considerar adiabática. Esto es cero, no hay trabajo. Esto es cero. Y a cada una de las corrientes, gasoil, gasolina, le aplico esto. Cada una va a tener su altura, su flujo máximo, su velocidad y su entalpía. Gasoil también va a tener su altura, su flujo máximo, su velocidad y su entalpía. El gasóleo también, ¿sí o no? Sí. Y como es una sumatoria, van a haber tres términos para gasolina, gasoil. O sea, van a haber 3 sumatorias de salida. Tres corrientes de salida. Esto se va a contabilizar para cada. Ahora, puede ser que la velocidad de la gasolina sea despreciable, se omita, pues, es muy baja. Entonces yo hago que eso sea cero. ¿Ok? Para las entradas y para la salida. Todo lo que está aquí. Ahora bien, el volumen de control es un equipo que está fijo, que puede estar anclado, fijo, un equipo físico como una bomba. Ustedes saben que las bombas ustedes las conectan y se quedan fijas. Una turbina, por ejemplo, la Josefa Cameo, una gran turbina que está allí, está fija, pues no la vemos volando ni moviéndose, es inerte. Es un equipo fijo, como muchos, ¿quién falta por firmar? Como muchos equipos que operan una unidad de aire acondicionado, también un equipo fijo, una torre de destilación, un compresor, ¿ok? Túneles de viento, son equipos fijos. Entonces tenemos que definir lo que llaman sistema estacionario. Sistema estacionario. Los sistemas estacionarios son aquellos cuya altura y cuya velocidad son siempre cero. Es decir, son sistemas que son fijos. La velocidad de los volúmenes de control fijos o estacionarios, sistemas estacionarios, son cero. Las alturas son cero, no cambian. Son inertes. Fabián puede
Son aquellos cuya altura no cambia, cuya velocidad no cambia. Son fijos, están fijos en el espacio. Por favor, Juan, están haciendo que los demás no escuchen. Estoy diciendo que nace y ella me preguntó otra vez. Exacto. Lo que dice ella, sistema Estacionario. Entonces, la velocidad del volumen de control, ¿verdad? La velocidad del volumen de control es la misma velocidad inicial y es la misma velocidad final. ¿Y es velocidad qué? Constante. ¿Verdad? Constante. La altura del volumen de control es la misma Z1, es la misma Z2. ¿Y es qué? Es constante. Velocidad del volumen de control. Recuerden que su índice BC es volumen de control. Entonces, nosotros podemos tener como ejemplo un tanque de agua. El tanque de agua que tienen ustedes en la parte del techo, ¿no? Ustedes saben que ese tanque de agua, ¿perdón? Tiene una altura por la que baja el agua con la presión, pues. Exactamente. Cuando ese tanque se llena, si ustedes están llenando el tanque, mucha gente no lo utiliza, sino que espera que se llene el tanque, ¿sí o no? Sí. Entonces está en el techo, ¿verdad? Entonces tenemos una velocidad aquí, ¿verdad? Bueno, lo que ha llenado. Entonces ahí está ubicado en el techo. Fíjense que este es el volumen de control y este es el tanque de agua. Aquí la velocidad es diferente de cero. La velocidad de entrada es diferente de cero, ¿sí o no? La velocidad de entrada de agua. Pero el tanque está fijo, ¿no? El tanque está fijo. El tanque está fijo, no se mueve. Volumen de control fijo. ¿Volumen de qué? De control. Fijo. Volumen de control fijo. ¿Qué significa que obviamente el flujo de agua tiene que tener una velocidad de entrada? Pero el tanque está fijo. ¿Qué significa que el volumen de control esté fijo? Menos que su velocidad. Velocidad del tanque, ¿vale? Velocidad del volumen de control, es decir, velocidad del tanque. Es la misma velocidad 1, es la misma velocidad 2 y eso es 0. O velocidad del tanque es igual a 0, ¿verdad? Y la altura del tanque, ¿qué pasa con la altura del tanque? Yo puedo considerar que la altura del tanque Z1 es igual a Z2, ¿sí o no? No hay cambio, es constante. Profe, ya va. Prácticamente. ¿A qué le llama B2 y Z2? La altura inicial, la altura final del tanque. Pero está fijo. Sí, exacto, es constante. Yo puedo poner aquí constante, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y puedo poner aquí constante. ¿Verdad que sí? Sí. Esto es velocidad 1. Fíjense que los subíndices 1 y 2 tienen que ver con qué. Trae salida. Una salida y el estado. Trae salida. No. Por favor, que estoy escuchando. Está inicial. Velocidad del tanque tiene que ver con qué. Con el tanque, propiamente dicho. Volumen de control. Y utilizamos su índice 1, el estado inicial del tanque. La velocidad del estado inicial del tanque, ¿cuánto vale? Es la misma velocidad del estado final del tanque. Y es constante. Pues permanece igual a lo largo. O a veces es cero, pues vamos a poner aquí que es cero. ¿Qué pasa cuando las velocidades son cero? No es constante sino cero, pongan cero mejor. Pues es que estamos trabajando con un tanque fijo que no se mueve. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa cuando el tanque es fijo? Su velocidad es cero. Y su altura es cero, no cambia. Eso es un sistema estacionario. Un sistema estacionario es aquel sistema que no se mueve, que está ahí, o que va a velocidad constante. También se puede decir, o que permanece a una misma altura constante. Si se mueve, permanece a una misma altura. O a velocidad constante, es inerte, díganme. Profe, entonces decimos que B1 igual a B2, entonces igual a 0, pero arriba que la velocidad es diferente de 0.
Pero ¿cuál velocidad es diferente de cero? Tiene que hacer la diferencia. Esa es la velocidad de entrada. Ah, esa es la velocidad de entrada del agua. B diferente de cero. Entonces, o sea, B La del agua. es diferente a B1. La del Uno agua. significa inicio, la E significa entrada. Exactamente. Los índices unidos tienen que ver con el tanque propiamente dicho, con mi sistema. ¿Sí o no? En cambio, BE y BS tienen que ver con la entrada y salida de masa Del agua. de los alrededores, de agua en este caso. Es muy diferente los subíndices, ¿verdad? Entonces, aquí es diferente de cero porque el tanque se está llenando. Pero mientras se llena, el tanque es fijo, el sistema es estacionario. A eso me refiero a esa Estamos explicación. hablando más que todo del lado derecho en este caso de la ecuación. Entonces, fíjense que hay una diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo. El lado izquierdo es todo lo que se mueve, que viene de afuera y que va hacia adentro. Y el lado derecho nada más es con lo que ocurre dentro. ¿Cómo? Déjenme por aquí. El lado izquierdo de la fórmula tiene que ver con lo que se mueve de afuera hacia adentro del volumen de control, de la frontera del sistema. Izquierdo. Mientras que lo que está a la derecha, Tiene que ver con el... todo el comportamiento de adentro solamente. Los estados. Velocidad, altura y energía de adentro, ¿no? Cambio de estado, lo que ocurre dentro. Entonces, toda esa forma de energía que se intercambia con los alrededores, netamente debe ser equivalente a ese cambio neto que ocurre adentro. Así se relaciona una cosa con la otra, pero a la final, fíjense que ustedes tienen que verlo de manera diferenciada, ¿no? Entonces se llama balance de energía, ¿ok? Balance. Entonces, en un problema donde el sistema es estacionario, se deben eliminar la velocidad inicial, la velocidad final del sistema, B1, B2 se debe eliminar, Z1 y Z2 se debe eliminar, y quedar solamente la energía inicial, la energía final, y la masa inicial, la masa final. ¿Verdad? En un problema del sistema estacionario. Generalmente los problemas que resolvemos en ingeniería no son estacionarios. Ustedes van a analizar un sistema cilindro-pistón y ustedes lo analizan desde el punto de vista estacionario. No tomen en cuenta la energía cinética de dicho pistón, inicial y final. ¿Okay? Entonces, en el lado derecho de la fórmula yo tengo que hacer esas suposiciones. Entonces, ¿cómo me quedaría la fórmula asumiendo sistema estacionario? ¿Cómo me quedaría? Voy a borrar aquí, ¿verdad? Me avisan si puedo borrar. No me quedaría Energía. la masa por la energía interna menos Ahora, la masa acá. por la energía Solo interna. quedaría Ya va, profe. masa por Por la la energía, energía interna. porque el volumen es la velocidad es cero y la altura es cero. Solo nos va a quedar la entropía. Y la energía interna. Sistema estacionario. Energía y masa. Solamente nos va a quedar la masa y la energía interna. Ya va. Solo masa y energía interna. No cambia nada de la izquierda, no cambia pero nada. A la izquierda. Lo de la izquierda no cambia nada. Ya, porque hay entrada y salida. Lo que cambia es lo de la derecha. Es como cuando estábamos en física 1 con los trabajos. Ya va, profe, no lo borre. Cambiamos la segunda cita. ¿Ok? O sea que es la primera simplificación que vamos a hacer. Sistema estacionario. Ya va, ya va. O sea, lo primero es algo fijo, pues, ¿cómo te va a cambiar? Fíjense que, bueno, en el caso de la torre de destilación, fíjense que estos flujos de masa, energía que entra y sale, eso puede variar. Puede variar la velocidad del petróleo, la velocidad de la gasolina, todo eso que tiene cada cosa. Pero la torre de destilación está fija. Su velocidad es cero, su altura, no se toma en cuenta su cambio. De manera que lo de adentro no cambia. Es un sistema de flujo estable. Ok, vamos a borrar aquí. Entonces, para sistema estacionario, vamos a cambiar, solo cambia la parte derecha. Y me quedaría así. Menos M1 por M1. Esto es ecuación de sistema estacionario. ¿Ok?
estacionario. Muy bien, entonces no tomamos en cuenta la velocidad del sistema. Esto es lo que ocurre para cada una de las entradas del volumen de control. Esto es lo que ocurre para cada una de las salidas. Calor de entrada, trabajo de entrada, calor de salida, trabajo de salida, para sistemas que están firmes, sistemas estacionarios. ¿Okay? Entonces todo lo que tenga que ver con lo que pasa dentro del volumen de control es esto, el lado derecho. Todo lo que tenga que ver con lo que pasa dentro del volumen de control. Todo lo que tenga que ver con entrada de masa, esto. Todo lo que tenga que ver con salida de masa, esto. Entrada de calor, salida de calor, entrada de trabajo, salida de calor. ¿Okay? Entonces vamos a hacer la primera simplificación. Definimos un sistema y le aplicamos eso. Entonces, ecuación de primera ley para sistemas cerrados. Vamos a copiar los ejercicios. Gracias. Para el sistema que ecuación para sistema. Según el balance de masa para un sistema cerrado, ¿cómo es la masa para un sistema cerrado? Okay. Balance de masa. Empezamos con la masa de entrada. La masa de entrada para un sistema cerrado. No hay masa que entre en la No hay masa de entrada, por lo tanto podemos decir la masa de entrada vale 0. ¿Y la masa de salida? 0. Entonces podemos hacer 0 los términos esos, en donde aparece masa de entrada. Automáticamente, fíjense, no hay velocidad, no hay altura de entrada, no hay nada, porque si no hay masa que entra y masa que sale, tampoco se contabiliza velocidad, nada de eso. ¿Ya viste? Exactamente. Si yo aplico la ecuación utilizando la ecuación de conservación de la masa, recuerden ustedes la ecuación de conservación de la masa, ¿no? El balance de masa es la fórmula de conservación de la masa que siempre la tenemos que aplicar en un sistema. La asistencia. Siempre la tenemos que aplicar en un sistema. No la puse aquí, pero ya ustedes en la mente, usted la tienen que tener. Masa de entrada, sumatorio de masa de entrada menos sumatorio de masa de salida es igual a la masa final menos masa inicial. Si yo hago 0 esto, 0 esto. No, nos va a quedar el calor menos el trabajo. Pero aparte tiene que quedar en la primera ecuación de conservación de la masa, masa 1 debe ser igual a masa 2. ¿Sí o no? Sí. Y es igual a M siempre. Esto es balance de masa. Balance de masa, ecuación de conservación de la masa. ¿Ok? Ahora, un balance de energía, ¿qué pasa con el balance de energía? Ahí es donde vamos a usar esta, ¿no? Son dos fórmulas que hay que utilizar, la ecuación de balance de masa, la anterior, conservación de la masa, y ahora el balance de energía. Ahora sí, si la energía que entra es 0, esto se cancela, ¿sí o no? La energía que entra con la masa es 0 porque no hay masa de entrada, no hay masa de salida, ¿verdad que sí? ¿Qué nos queda? Calor menos trabajo es igual. Igual aquí. Ya, profe, ¿por qué digo que no hay energía? Profe, ¿por qué dijo que se quitaba la sumatoria? Ajá. ¿Por qué quitamos la sumatoria? Porque esto es 0. ¿Por qué esto es 0? Ya. El 0. Ya. Un sistema cerrado, la masa es 0. Queda Q nada más, porque M1 igual a M2 igual a M, ¿verdad? Entonces esto es 0. Estamos haciendo el balance de energía, ¿verdad? Primero hicimos el balance de masa. Ahora el balance de energía, ahí entra esta fórmula, que es la energía. ahí el trabajo no debería ser
Cancela entrada, se cancela salida, queda Q menos W. Profe, ahí el trabajo no debería ser positivo porque está quedando menos trabajo ahí y el otro menos de la recta de Q. ¿Qué más? No, el de Q menos la sumatoria. No, menos. Esto es Porque cero. ahí tú no tienes un paréntesis. Esto es cero. Ah, ok. Y esto es cero. ¿Ok? Claro, cero menos trabajo. A ver. El número de estados posibles de un sistema cerrado, ¿cuál es? El número de estados posibles. El número de estados posibles. Ya uno, Número de estados posibles durante el proceso. 3. ¿Cuántos estados ven ahí en la fórmula? Dos. Sistema cerrado. Inicial y final. 2. Inicial y final. 2. Inicial y final. Y final. Ok. Número de estados posibles durante el proceso, un sistema cerrado, inicial y final. Ahora, ecuación de primera ley para un sistema abierto. Ecuación de primera ley. De primera ley para un sistema. Está bien. Ok. Primero tenemos que considerar el primer caso, proceso de flujo estable. Proceso de flujo estable. Proceso de flujo estable. También llamado flujo estacionario, ¿ok? Flujo estacionario. Flujo estacionario. Otros le dicen flujo permanente, flujo estacionario, flujo estable, estado estable. ¿Ok? Fíjense, el proceso de flujo estacionario es un proceso idealizado que se utiliza en termodinámica como aquel en donde los estados de entrada y de salida y el estado dentro no cambian con el tiempo, no hay cambio con el tiempo. Eso es lo que significa flujo estacionario, estado estable, que no hay cambio con el tiempo, que es constante con el tiempo. Ustedes agarran y encienden un aire acondicionado y ustedes esperan a que la habitación esté fría, es decir, que el aire acondicionado se haya estabilizado y se haya estabilizado la temperatura fría dentro del cuarto. Quiere decir que el aire acondicionado trabaja en flujo estable, flujo estacionario. Es un equipo de flujo estable, de flujo estacionario, donde hay que esperar que se estabilicen las temperaturas y presiones dentro del aire acondicionado y cómo está la temperatura del cuarto. Cuando no cambia con el tiempo la temperatura del cuarto, que frío completo totalmente, ahí es flujo estable, flujo estacionario del equipo. Eso es lo que significa, sin cambio con el tiempo. Entonces quiere decir que dentro del aire acondicionado o dentro del sistema de flujo estable no hay cambio con el tiempo, todo es constante, es un mismo estado, no hay cambio de estado, ¿no? Y el flujo másico que entra y sale, lo que entra es el mismo flujo que sale. Es decir, que no hay acumulación de masa adentro, no hay cambio de masa adentro, sino que lo que entra es igual a lo que sale. Ustedes ven en el aire acondicionado, el evaporador, todo el refrigerante que entra es el mismo que sale, el compresor, la unidad trabaja con una sola entrada, una sola salida, un flujo estable. Entonces, flujo máximo que entra es igual al flujo máximo que sale y energía que entra es igual a la energía que sale. Estable significa que no cambia con el tiempo. Entonces, las características de este flujo, del flujo estable, las características, ¿verdad? Es que en el balance de masa, el flujo másico de entrada es igual al mismo flujo másico de salida. ¿Ok? Masa de entrada es igual a masa de salida. Entonces, si la masa de entrada es igual a la masa de salida, ¿ok? ¿Qué pasa con el cambio de masa dentro del sistema? No hay cambio de masa dentro del sistema. El cambio de masa dentro del volumen de control es cero. No hay cambio de masa dentro del volumen de control.
y balance de energía. ¿Balance de qué? Es lo mismo, es cero, pues como El balance de energía, la energía que entra es la misma energía que sale. Por lo tanto, el cambio de energía dentro es cero, no hay cambio, ¿no? Por lo tanto, el cambio de energía dentro del volumen de control vale cero. Pero también la puede llamar U. También puede llamarse U. Pero la llamamos E porque energía dentro del volumen de control. Perdón. Ya tenemos U. Puede ser delta U igual a cero. ¿Ok? Entonces, generalmente para la masa, la ecuación de primera ley para la masa